La colonización inglesa de América del Norte no empezó para nada bien. En comparación con los españoles, que construyeron una civilización hispana idéntica a su península en menos de medio siglo, para los insulares británicos los proyectos de expansión fueron un fracaso tras otro. La primera expedición llegó hasta Terranova, hoy una provincia de Canadá, y tuvo lugar en 1497. Pero los navegantes europeos salieron espantados de lo que encontraron allí. Mucha pobreza, mucho frío, pueblos indígenas bastante belicosos y cero posibilidades de cultivar la tierra. España había tenido los mismos problemas en el Caribe con el cultivo de la tierra, pero siguieron explorando hasta quedarse con casi todo el continente. La persistencia inglesa fue incomparable a la de los españoles. Así que durante el siglo XVI los ingleses se dedicaron más a la piratería, a usar pequeños islotes del Caribe para asaltar puertos españoles y básicamente a saquear todo el tesoro que fuera posible de España. Recién a principios del siglo XVII, con la llegada al trono de la casa escocesa de los Estuardo, fue que se pensó estratégicamente en pisar el continente. Si la corona pretendía beneficios a largo plazo y extender sus costumbres más allá del Atlántico, debía sentarse seriamente en Norteamérica. Fue entonces que comenzó la aventura, en 1607, con la fundación de la colonia de Virginia en la bahía de Chesapeake, donde levantaron la ciudad de Jamestown, en honor al rey Jacobo I. Fue la primera colonia británica y el punto de partida para futuras conquistas. En Historiopolis vamos a estudiar la colonización inglesa de Norteamérica. Lo vamos a hacer en dos partes, ya que hay mucha tela para cortar. Para empezar, hoy vamos a viajar a los primeros intentos de la corona inglesa de asentarse en el Nuevo Mundo, una historia mucho más trágica que la de los españoles. Tras la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, la hegemonía del poder europeo se posicionó casi que en un solo reino, el de España. Las primeras expediciones, aquellos primeros viajes de Cristóbal Colón, que fueron 4 en total, no demostraban del todo el gran futuro que le significaba esa conquista al imperio español. Pero entrados ya en el siglo XVI, cerca de mediados del siglo XVI, y con la llegada de la Casa de los Austrias a la corona que ya estaba unificada entre Castilla y Aragón, el Nuevo Mundo sí se convirtió ya en un protagonista crucial. No fue un proceso fácil, ni tampoco estaba claro al principio que aquellas nuevas tierras descubiertas tuvieran grandes tesoros. Esa fue la gran ambición de los españoles al principio, el tesoro, el oro, las especias, y a partir de allí empezaron a cartografiar y a entender la geografía del nuevo continente que habían encontrado. Para principios del siglo XVI eso ya estaba claro. Por lo tanto, había mucho que examinar allí. Había muchas aventuras por llevar adelante y muchos españoles dispuestos a cruzar el Atlántico. Colón no pudo mantener el monopolio que pretendía, el de poder solamente él viajar a América. Así que muy pronto muchos españoles se lanzaron al Nuevo Mundo. Desde Inglaterra vieron con buen ojo que algo estaba ocurriendo en el Atlántico. Los viajes oceánicos estaban creciendo, las rutas estaban ya aprendidas de memoria para los españoles. Bueno, no solo para los españoles, para los portugueses también, que estuvieron activos desde un principio y lograron incluso ponerse de acuerdo con la corona de Castilla en el Tratado de Tordesillas que se firmó en 1494. Pero bueno, los portugueses también habían descubierto el paso a la India y también eso les estaba dando grandes riquezas, mucho antes de las riquezas que encontró más tarde España. El rey de Inglaterra en aquel momento era Enrique VII, el primero de los Tudor, quien decidió emprender un proyecto marítimo también para su corona, para su reino. Llamó a un navegante italiano, también genovés como Colón, aunque algunos aducen que era veneciano, bueno, italiano, en definitiva igual que Colón, que se llamaba Giovanni Caboto. En inglés, traducido al inglés, sería John Cabot. Caboto encabezó el viaje desde el puerto de Bristol, una ciudad del suroeste de Inglaterra y uno de los puertos más importantes del reino. Allí preparó su tripulación y zarpó con el objetivo de imitar a Colón, básicamente en sus andanzas, en sus viajes. La expedición navegó más allá de Irlanda,
cruzó el Atlántico y logró tocar tierra en algún lugar de la costa de América del Norte, a mediados, como dije en la introducción, de 1497. No hay certeza de la ubicación exacta de la recalada de esta flota, de la flota de Caboto. Lo que sí se asegura es que se situó alrededor de lo que hoy conocemos como Canadá, y hasta pudo haberse acercado al estado de Maine, de los Estados Unidos actual, al norte. Básicamente, Maine es el estado más al noreste de los Estados Unidos. Dentro de Canadá, lo más probable es que la llegada a tierra inicial haya sido en la provincia de Terranova. Es en lo que coinciden los historiadores. Y además, no hace mucho tiempo hubo unas celebraciones del aniversario 500, donde los gobiernos de Canadá y el Reino Unido designaron al Cabo Bonavista, por supuesto en Terranova, como el lugar del desembarque oficial de 1497 de Caboto. Allí, por supuesto, 500 años después, en 1997, la reina Isabel II, junto con miembros de los gobiernos de Italia, por Caboto, y por supuesto de los gobiernos de Canadá, hicieron su correspondiente festejo, su correspondiente celebración, para recordar lo que para ellos fue un suceso tan importante. Pero a decir verdad, no podemos decir que fue tan importante en aquel momento, en 1497. Caboto y los suyos permanecieron muy poco tiempo en el Nuevo Mundo, apenas unas semanas, y pronto se volvieron para Bristol. La realidad es que no encontraron nada más que selva, rudimentarias construcciones de madera, varios ríos, eso sí, muy caudalosos y muy anchos, pero nada más. No había ni oro, ni tesoro, ni nada por el estilo. Ni siquiera pudieron tener grandes contactos cercanos con los pueblos nativos de aquella zona. Por eso fue que se volvieron. No ocurrió como Colón, nada parecido. Colón sí regresó en 3 ocasiones con distintas tripulaciones y se decidió incluso a fundar ciudades inmediatamente. La primera ciudad española en América se fundó en 1494. Se llamó La Isabela, en honor a Isabel la Católica, por supuesto, a la reina en ejercicio de Castilla en aquel momento. Esta ciudad fue fundada por el propio Colón, que además ya tenía suficientes españoles decididos a comenzar una vida en aquellas nuevas tierras que aún no habían encontrado tierra firme, el continente específico para avanzar hacia México. La Isabela, de hecho, estaba ubicada en una isla del Caribe, la cual bautizaron a la isla en su totalidad como La Española. La Española es actualmente la República Dominicana. Por ende, se puede entender que lo de Caboto fue muy diferente a lo de Colón. Nada parecido se podía encontrar a Colón de similitud con Caboto más que su patria italiana y sus, bueno, también grandes dotes para la navegación. Es más, el rey inglés ni siquiera pudo atenderlo demasiado a su regreso. En 1497, el rey inglés que ya mencionamos, Enrique VII, estaba sufriendo una rebelión fiscal muy severa de los trabajadores de estaño en el sur, en el sudeste de Inglaterra más precisamente. Estamos hablando de la rebelión de Cornwalls, un motín de impuestos que puso en verdaderos aprietos durante algunos meses al rey y a la familia real. La rebelión de Cornwalls tiene su capítulo especial en Historiopolis, por cierto. Lo grabé el año pasado en aquella saga de rebeliones fiscales que fui grabando, y debo decir que aquella rebelión fiscal fue una de mis favoritas. La pueden revivir en YouTube, lo pueden encontrar en la lista como la rebelión de Cornwalls. Lo cierto es que tras la aventura de Giovanni Caboto, las expediciones quedaron estancadas. Enrique VII murió unos años después y pasó a heredar su segundo hijo, el famoso Enrique VIII, quien se dedicó más a abrir conflictos internos que a mirar el Atlántico. Su gran obra fue meter a Inglaterra en un explosivo cisma religioso por una cuestión meramente matrimonial. Quería anular su matrimonio con su esposa, con la reina, con la infanta española Catalina de Aragón. La Iglesia Católica no le concedió, lo que entendía era un pedido de divorcio explícito y además bastante caprichoso. Y la Iglesia tanto ayer como hace 500 años y tanto como hoy sigue conservando su tradición de oponerse al divorcio. Bueno, por lo menos por ahora. En definitiva, aquello de Enrique VIII y su saña con separarse, con divorciarse, dio paso a un quiebre sin retorno entre el rey inglés y el Papa. En esos años la idea de romper con Roma no era tan descabellada.
Estábamos ya a mediados casi a mediados del siglo XVI, en pleno cisma luterano, y era normal en estos años desafiar a la autoridad del Vaticano. Ya varios principados alemanes estaban dirigiendo sus iglesias locales y el rey Enrique aprovechó la volada, básicamente. Tan oportunista como cínico, Enrique VIII aplicó todo el poder en su reino para separarse de Roma. Decapitó a unos cuantos, dicho sea de paso a su canciller, para divorciarse de su esposa, finalmente, que lo terminó haciendo y se terminó casando con una cortesana llamada Ana Bolena, de familia francesa. Pero bueno, toda esa historia, tan novelesca como repetida, por lo menos para quienes la conocen, y estoy seguro que los que escuchan Historiopolis la conocen, porque los seguidores de Historiopolis saben de historia, es obvio entonces que todo este conflicto religioso que dio paso a la iglesia anglicana relegó a Inglaterra a un segundo plano en sus proyectos atlánticos. Más que a un segundo plano, diría que a un cuarto o quinto plano. En la primera mitad del siglo XVI, España consolidaba año tras año, década tras década, su supremacía en América. Los trabajos de las compañías misioneras, que llegaron tan pronto como los españoles, habían facilitado la labor de la evangelización y como consecuencia de llevar la civilización a lugares donde los indígenas cometían aberraciones terribles, equivocaciones de fe que los hacían sacrificar hasta a sus propios hijos. La Compañía de Jesús, conocida como los jesuitas o los franciscanos de la Compañía de San Francisco, tuvieron un gran éxito a la hora de convertir a los nativos al cristianismo. Pronto veremos que las compañías inglesas poco tuvieron que ver con estas órdenes religiosas y tenían una mirada más económica, más comercial del asunto. En definitiva, para los españoles, católicos romanos que defendieron al Papa en los convulsos tiempos de la Reforma Protestante, pisar América era también llevar la palabra del Señor. No era una cuestión solo de encontrar oro, que por supuesto estaba entre las cuestiones y lo hicieron, pero lo de la evangelización también fue importante para poder asentarse. Mientras se disputaba poder en Europa, en lo que luego serían las guerras de religión, España se concentraba en su otra casa de Dios, donde ya era dueña de un continente y había fundado ciudades, hospitales, universidades y mucho más. Los reinos enemigos de España, que prácticamente eran casi toda Europa, quisieron romper esa hegemonía en el Nuevo Mundo. Asaltaban puertos españoles, saqueaban las famosas flotas del Tesoro, que iban rumbo a Sevilla y transportaban el dinero, el oro y la plata de las minas de México y de Perú. Firmaban también los reinos enemigos de España patentes de corso para financiar a piratas en el Caribe. Lo intentaron todos los enemigos de España, pero siempre resultaba insuficiente. Tanto Francia, la naciente República de Holanda y por supuesto Inglaterra también, se dieron cuenta que tenían que lograr instalarse para tener oportunidades en América, tal y como lo había hecho España. Eso requería no solo de flotas, tropas y financiamiento, que eso desde siempre, también de europeos dispuestos a comenzar una nueva vida en tierras americanas lejanas y al principio bastante inhóspitas. Fue entonces que recién en el último cuarto del siglo XVI, Inglaterra, especialmente una de las hijas de Enrique VIII, la reina Isabel I de Tudor, se tomó muy en serio la necesidad de tener una ubicación estratégica en un lugar donde los españoles no estaban muy interesados, que era la región de Norteamérica. Los españoles tenían mucho para cuidar y era muy complicado abocarse en Norteamérica. De hecho, se habían abocado en Norteamérica, pero en la parte este, en lo que es California. Pero en el este ya era muy difícil cubrir todo aquello y los ingleses encontraron allí la posibilidad. Los navegantes ya conocían la zona a la perfección. Había además un fluido comercio de pieles en la zona de Terranova, aquella que había pisado Caboto, un siglo antes básicamente. Pero allí ya estaban los franceses también. Los franceses no estaban asentados en el continente, pero sí eran como articuladores de este comercio de pieles bien en el norte, en las costas de Terranova. Es decir, ya había contacto con los pueblos nativos incluso. Los europeos llevaban metal, vidrio y telas, por ejemplo, y las intercambiaban con, pieles, podía ser alguna cosecha específica de los indios. En las costas de Terranova, tanto franceses, españoles o portugueses se habían especializado en la pesca, además. Hoy mismo, lo que se conoce como los grandes bancos de Terranova son uno de los caladeros de pesca más ricos del mundo y albergan desde el bacalao del Atlántico
hasta una gran variedad de peces, mariscos, aves y otros mamíferos marinos, por supuesto. Toda esta calma y próspero intercambio entre portugueses, franceses y españoles, como estamos viendo aquí en las costas de Terranova, la vinieron a romper los ingleses. En 1585, una expedición naval inglesa, capitaneada por Bernard Drake, atacó por sorpresa toda el área de los grandes bancos. El objetivo era capturar a las flotas pesqueras españolas y portuguesas y, por sobre todas las cosas, quedarse con el botín, algo ya muy habitual en los piratas ingleses en el Caribe. El saqueo de los grandes bancos fue todo un éxito militar y principalmente económico para el Drake, para su tripulación y también para la corona, que recibía un canon. Pero por sobre todas las cosas, aquel saqueo logró expulsar a los españoles de aquellas costas de Terranova. Los españoles ya definitivamente decidieron abandonar estas zonas y dedicarse ya al Mar Caribe y a Sudamérica. En estos años, un pirata muy conocido llamado Francis Drake acechaba constantemente los puertos hispanos, asentándose en pequeñas islas de piratas, auspiciadas por supuesto por la corona inglesa. Por cierto, este Francis Drake, el famoso pirata de tantas películas, vale aclarar que no tiene nada que ver con el Bernard Drake de la expedición a Terranova que comenté recién. De hecho, el Drake que sacudió Terranova le dio muchos más beneficios a largo plazo a Inglaterra que aquellas cortoplacistas piraterías de los corsarios ingleses. La expedición a Terranova de Bernard Drake se dio en un contexto de contienda total ya entre España e Inglaterra. No fue casual, evidentemente. La reina Isabel, la apodada Reina Virgen, le había declarado la guerra a Felipe II, rey de España en ese momento, y Felipe respondió con todas las fuerzas posibles, dando paso a lo que fue la Guerra Anglo-Española, un conflicto bélico que duró entre 1585 y 1604. De hecho, se puede observar que la expedición de 1585 a Terranova fue una especie de detonante para desatar la guerra. Pero la muerte de Isabel, de la reina Isabel, que ocurrió un año antes de que finalice la guerra, en 1603, había marcado el camino ya para sembrar la paz. De hecho, fue aquel cese de hostilidades con España lo que le permitió a Inglaterra empezar a concentrarse los asentamientos en territorio norteamericano. La muerte de Isabel dio paso, de hecho, para que un nuevo rey en Inglaterra firme la paz con Felipe II. En 1607, en ese momento ya era Felipe III. En 1607 encontramos el primer asentamiento inglés que logró perdurar ya, que fue el de la colonia de Virginia, con su primera ciudad, Jamestown, y que tuvo el auspicio real de la corona. Ese rey inglés recién llegado al trono que hizo las paces con el rey de España, Felipe III, era Jacobo I, de los Estuardo de Escocia, que había constituido la Compañía de Virginia un año antes. La compañía llevó ese nombre en honor a Isabel Tudor, la belicosa predecesora de Jacobo I, a la que apodaban en la corte, como ya dije, la Reina Virgen, ya que nunca eligió casarse. Antes de adentrarnos en esta primera colonia, la de Virginia, vale preguntarnos algo. ¿Qué era esto de la Compañía de Virginia? O mejor dicho, ¿qué era eso de las compañías inglesas? Bueno, como ya mencioné previamente, no tenían relación en nada con el fin de evangelizar de las compañías católicas. Estas inglesas eran simplemente emprendimientos del rey para su explotación comercial en algún lugar del mundo, una explotación comercial específica, y en este caso buscaba el asentamiento en América del Norte, pero la idea era explotar la tierra y asentarse para realizar buenos tratos comerciales. La idea de convertir indígenas no estaba en la cabeza de los expedicionarios y tampoco del rey, evidentemente. La otra compañía que se fundó a la par de Virginia fue la de Plymouth. La de Virginia tenía la responsabilidad de colonizar entre las latitudes 34 y 41, mientras que la de Plymouth tenía permitido avanzar al norte del paralelo 38. La de Plymouth va a fundar más adelante, en 1620, la colonia de Massachusetts. La condición era que los asentamientos tuvieran como mínimo 160 kilómetros de distancia entre cada uno. La ubicación iba a tener lugar en las costas de, América del Norte, en el este obviamente, unos cientos de kilómetros al norte de la ciudad de San Agustín,
una ciudad española dentro de Florida. La Compañía de Virginia, también llamada Compañía de Londres, porque tenía su sede en Londres, era en esencia una unión de inversores procedentes de la capital inglesa que compartían el increíble gasto que conllevaba colonizar una nueva tierra. La corona mantendría la soberanía sobre las zonas colonizadas, pero les confería la explotación privada de un área concreta a los expedicionarios y el permiso también para transportar emigrantes. El último paso era organizar cualquier tipo de comercio que dejara una cuota considerable para las arcas monárquicas también. Algo parecido a la piratería, pero ahora ya con vistas a largo plazo. Pero la experiencia de compañías comerciales como sociedades anónimas no era nueva tampoco en Inglaterra. De hecho, la conquista española también tuvo este condimento de concesiones reales del rey para expedicionar y para tomar un nuevo territorio y nombrarlo como propiedad de la corona. Pero claro, al lado de esos españoles iban los jesuitas o los franciscanos. Cuando digo que la experiencia de compañías comerciales en Inglaterra no era nueva, es porque ya existían. No es que Jacobo las inauguró cuando llegó al trono. En 1555, bajo el reinado de María Tudor, otra de las hijas de Enrique VIII, pero esta que conservó su fe en el catolicismo, se fundó bajo su reinado la Compañía Moscovita, una sociedad dedicada a especializar el comercio con el Gran Ducado de Moscú. En el reinado de Isabel se fundaron otras dos compañías, la de Berbería y la Compañía del Levante. Fue entonces que Jacobo avanzó ni bien comenzó su reinado en estos planes. La idea era similar, crear una compañía, pero trasladarlas a Norteamérica. Estaba por ahí también, por cierto, la Compañía de las Indias, también de Inglaterra. El éxito apareció con la de Londres, como ya dijimos, la de Virginia, que fue la fundacional, en 1607. El capitán Christopher Newport, un corsario de larga data y experiencia, dirigió la flota aventurera. Contaba con 3 embarcaciones, la Susan Constant, la Discovery y la Goospitz. Los navegantes hicieron pie en la actual bahía de Chesapeake, en lo que actualmente es el estado de Maryland. A la bahía le pusieron Río James, en honor al rey, y luego fundaron la ciudad de Jamestown, también en reconocimiento al monarca. Estamos hablando de Jacobo, porque traducido al inglés es James, de ahí su nombre, Río James o Jamestown, que fue al principio la capital de la colonia de Virginia. En cuanto al capitán, Christopher Newport, este que nombramos recién, la historia de él también es novelesca, ya que también era pirata, y en la guerra anglo-española había perdido incluso un brazo, como para tenerlo en cuenta. De hecho, bueno, hizo esta expedición con un solo brazo, entonces, si sacamos bien las cuentas. Allí en Virginia este hombre no solo tiene una estatua, sino que tiene una ciudad y una universidad que lleva su nombre y apellido. Y si se preguntan por la estatua, la respuesta es no, no lo hicieron con un solo brazo. Voy a subir la imagen a YouTube para que vean que su estatua tiene ambos brazos, aunque no hubiera quedado mal si lo pensamos, ¿eh? No hubiera quedado mal si lo hubieran hecho con uno solo. En concreto, este sí fue un primer paso importante para Inglaterra, pero el establecimiento le llevó a los colonos mucho más tiempo, años y diría que hasta décadas. Los navegantes al mando de Newport sabían de intentos previos que no habían prosperado. Durante la guerra anglo-española, de hecho, los ingleses habían fundado una colonia pequeña, la colonia de Roanoke, en lo que hoy es el estado de Carolina del Norte, al sur de Virginia. Pero ese asentamiento duró muy poco. Se encontraron con una gran escasez de provisiones y alimentos y debieron regresar a Inglaterra. La historia de hecho es un poco trágica, vamos a contarla. La coexistencia con los indígenas, en este caso sí, pudieron acercarse, pero no para bien, porque el acercamiento no fue amigable. Estuvieron en disputa constante con los indígenas de la zona. La idea no era abandonar la colonia, sino volver con más provisiones. Tenían que hacer muchos viajes de regreso. Pasaba seguido en estos primeros intentos. Pero esto comenzaba a determinar uno de los problemas que tendrían gran parte de las fundaciones británicas: la falta de abastecimiento. Tuvieron que volver en 1587. Se habían asentado en esa colonia, en la de Roanoke, en 1585. Y volvieron en 1587. Se fueron y volvieron a tratar de colonizar, esta vez con mayor ímpetu. Alrededor de 120 colonizadores fueron capitaneados por el comandante John White. La zona elegida fue otra, ya no lo que llamaban Roanoke,
sino un lugar entre la isla de Roanoke y la bahía de Chesapeake. Esta colonia parecía prosperar, la de Roanoke. Duraron algunos meses más, no sin conflicto por supuesto con los indígenas. También recibieron el primer nacimiento en tierras norteamericanas. Una niña llamada Virginia Dare, hija de John White, fue la primera en nacer de padres ingleses en Norteamérica. Pero pronto volvieron a faltar alimentos y la carestía se hizo sentir. John White debió volver nuevamente por suministros a Inglaterra y recién pudo regresar a América 2 años después. Para su sorpresa, al regresar a la zona donde había arribado con su familia y los que se habían sumado a la aventura, la colonia y sus gentes habían desaparecido por completo. Incluso hoy aún no existe una explicación certera de lo que ocurrió en la bahía de Chesapeake con la colonia de Roanoke y su población. Se cree que pudieron haberse acoplado a tribus del interior. También, y esta es una hipótesis más viable, pudieron ser aniquilados por los indígenas. De ahí que la colonia de Roanoke sea conocida historiográficamente como la colonia perdida de Roanoke. Fue un fallido intento de los primeros colonos ingleses. Lo cierto es que no se encontró nada de aquellos primeros ingleses en esa zona de Norteamérica. Incluso hoy, en excavaciones recientes, no se puede encontrar ningún rastro de aquellos colonos. La experiencia de la colonia perdida de Roanoke en 1590 sirvió de antecedente importante para los seguidores de Newport unos años después, 17 años después, 17 años después, ya que fue en 1607 la llegada de Newport y los suyos. Sabían que había riesgos y había que estar dispuestos a correrlos. Veamos entonces algunos detalles de esta primera colonia, la de Virginia. Durante los primeros meses lograron adaptarse y sus primeros esfuerzos se basaron en crear un rudimentario comercio a base de seda y cítricos. Pero cuando llegó el verano en la costa este de Norteamérica, la historia se complicó. La población comenzó a verse mermada por constantes epidemias y enfermedades. Algunas de ellas podrían ser la disentería o el tifus. De hecho, una de estas epidemias liquidó a la mitad de los colonos en un año. Por el lado de la convivencia con los indígenas, en primer término llegaron a buenos tratos. No fue como la colonia de Roanoke. Un grupo de pueblos nativos, todos agrupados bajo el imperio Powhatan, serían grandes comerciantes por momentos y grandes enemigos en otros momentos. Cuando había conflictos con los Powhatan, se frenaba el comercio y por lo tanto había escasez en la colonia, por lo que venían tiempos difíciles. Sin los nutrientes necesarios, las enfermedades se propagaban rápido. Cuando faltaba el agua, el único recurso era el agua dulce del río, pero esto tampoco era una satisfacción completa. Podía curar la sed en el corto plazo, pero las aguas llenas de marismas de la bahía de Chesapeake estaban bastante contaminadas. Y en cuanto a la comida, hubo periodos también en donde el hambre fue absoluto. Se cree incluso que algunos colonos tuvieron que recurrir al canibalismo. Según datos del historiador Carville Eyre, entre 1607, año en que llegaron los colonos, y 1624, el estado de las aguas durante el verano y la escasez de alimentos provocó la muerte de unos 3.000 colonos de los 5.000 que fueron enviados a la colonia en distintas oleadas a lo largo de estos años, de 1607 y 1624. Recién cuando pudieron controlar el cultivo, lograron mermar la constante penuria de alimentos. La sed se la podía saciar con agua contaminada, en definitiva, pero la comida no. Desde Inglaterra, el rey Jacobo promovía la inmigración a América de muchas formas, especialmente proponiendo a sus súbditos que si llegaban al Nuevo Mundo podían quedarse con grandes terrenos y producir plantaciones para después comerciarlas y básicamente hacerse ricos con el paso del tiempo. De hecho, con el paso del tiempo, la plantación privada de las nuevas tierras en América se perfeccionó bastante. El proyecto era muy simple. El rey cedía grandes cantidades de tierra, grandes cantidades de terreno a inversores para que trabajen la tierra en un lugar nuevo y bastante grande para lo que era Inglaterra, para la cabeza de los ingleses y de cualquier europeo. Fue en Virginia entonces cuando en 1619 llegaron los primeros esclavos africanos a trabajar la tierra, forzosamente, obvio.
Este fue el principio de lo que sería la gran explotación de esclavos africanos para las plantaciones en las colonias primero y en los Estados Unidos después. Uno de los cultivos más populares en aquella época, principios del siglo XVII, era el tabaco. Aunque la colonia se encaminaba a establecerse ya de forma definitiva, la Compañía de Virginia finalmente quebró. Se disolvió en el año 1624. Económicamente, de hecho, fue todo un fracaso, y los gastos de las intermitentes guerras con las poblaciones indígenas, especialmente con los Powhatan, era un agujero constante en las arcas de la compañía. Así que una vez que esta quebró, en 1624, los territorios pasaron a ser ya propiedad de la corona. La compañía se convirtió en ese año en una colonia real. Jamestown permanecería como capital de Virginia, como ya mencioné, y lo haría hasta 1699, cuando Williamsburg la reemplazó como capital. Este desenlace de la colonia, el quiebre económico, junto con varios otros factores parecidos, se convirtió en uno de los modelos predominantes de colonización norteamericana por parte de Inglaterra. Lo que sí se modificó posteriormente fue la motivación de los inmigrantes, de los colonos. Tras Virginia, las próximas colonias, como fueron Massachusetts, Maryland, los desprendimientos de Massachusetts, como Rhode Island, fueron fundadas en busca de otras cuestiones. No solo buscaban, por supuesto, enriquecerse, sino que buscaban libertad religiosa, como ya veremos en el próximo capítulo, no ya hoy porque me estoy quedando sin tiempo. Grupos puritanos, cuáqueros e incluso católicos renegaban de la homogeneidad que intentaba aplicar la iglesia anglicana en Inglaterra. Estos disidentes querían romper con la iglesia de Inglaterra, y el asunto derivaría en conflictos constantes y severas guerras civiles dentro de Inglaterra durante todo el siglo XVII. Pero bueno, a decir verdad, toda Europa estuvo caldeada por guerras de religión en el siglo XVII. Pero bueno, en Inglaterra escaló un poco más, incluso decapitaron a un rey. Pero bueno, nada de los primeros pasos que dio la corona inglesa en Norteamérica logró salir muy bien. Eso me parece que quedó claro en este capítulo. Recorrimos casi 150 años desde la llegada de Colón e Inglaterra. Recién entonces, después de 150 años, pudo pisar el continente con un puñado de los suyos, y no lo estaba haciendo de hecho en las mejores condiciones. Como dije, la pobreza del norte era tenebrosa, la pobreza del Norteamérica. Vale tal vez aclarar que mientras Virginia tenía que apelar a comer cadáveres, como fue el caso, cadáveres de compatriotas en épocas de escasez, en la América hispana otro era el cantar. En cada rincón donde los españoles estaban, esto de pasar hambre o apelar al canibalismo era impensado. Para poner simplemente una fecha, mientras los ingleses se morían de hambre, los españoles estaban fundando su octava universidad en América, la Universidad de Córdoba, la más antigua de hecho en suelo argentino, fundada el 19 de junio de 1613. Pero bien, ahora que conocemos las dificultades que tuvieron que atravesar los ingleses, el escenario, las prácticas y el antecedente de la primera colonia, de Virginia, tenemos las herramientas necesarias ya para adentrarnos en el detalle de las 13 colonias. Ese examen minucioso de ir una por una, de las más importantes por lo menos, y con el factor religioso como cuestión principal, lo vamos a desarrollar ya en un próximo capítulo de Historiópolis. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo, en este nuevo capítulo de Historiópolis, con el inicio de averiguar, de comprender lo que fue la colonización inglesa en Norteamérica, los primeros colonos en llegar a Norteamérica y que pudieron asentarse, o por lo menos lo intentaron. Nos vamos a encontrar la semana que viene ya con otro capítulo para explicar bien la fundación de las siguientes colonias, de las más importantes, especialmente durante el siglo XVII y ya en el siglo XVIII bien establecidas. Posteriormente estaban tan bien establecidas que se separarían de Inglaterra, de la corona británica, de Gran Bretaña. Sin más, hasta aquí hemos llegado hoy, me despido entonces, les agradezco como siempre, los invito por supuesto, por favor de hecho, a que le den like, a que difundan este video, a que se suscriban y a que, bueno, nos encontremos nuevamente la semana que viene en un próximo capítulo de Historiópolis. Muchas gracias.